El 7 de marzo de 2009, el equipo de Oeste se enfrentaba al Santos en la jornada 12 del Campeonato Brasileño. Con el partido trabado, el entrenador del Santos, Wagner Mancini, decide en el minuto 59 hacer un cambio ofensivo para llevarse los 3 puntos. Lo que no sabía era que estaba escribiendo la primera línea en la historia de un joven canterano que haría cosas que nadie había logrado antes que él. Como el 99% de la población brasileña, un niño llamado Neymar da Silva soñaba con ser futbolista, con que la gente coreara y aclamara su nombre. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando al fútbol en la calle con sus amigos, hasta que su padre decidió llevarlo a un equipo en la ciudad de Santos, parte de Sao Paulo, su lugar de origen. Esto ocurrió cuando tenía 7 años, concretamente en 1999. Pero Neymar tenía un talento que superaba con creces al de la mayoría de los niños de su edad, en un país donde la mayoría, si no todos los niños, son talentosos para el fútbol. Esto llevó a la Academia del Santos a ficharlo en 2003 con solo 11 años. Y la verdad es que no tardó mucho en llamar la atención de entrenadores y ojeadores con su talento. A los 14 años, se le presentó una oportunidad de oro: pasar un periodo de prueba en el club merengue, el Real Madrid. Efectivamente, en marzo de 2006, el talentoso brasileño viajó a la capital madrileña y entrenó con el equipo juvenil durante 2 semanas. No solo eso, sino que también conoció a leyendas y estrellas del Real Madrid como Roberto Carlos, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. Logró impresionar al club y a los directivos con su personalidad y sus habilidades técnicas, lo que les llevó a decidir ficharlo para que continuara su formación en la cantera y prepararlo para ser una de las futuras estrellas del Real Madrid. Se llegó a un acuerdo preliminar entre el Real Madrid y el padre de Neymar, pero el fichaje fracasó y Neymar regresó a Brasil. Algunas fuentes dijeron que el padre de Neymar pidió 600.000 euros para que su hijo se uniera al equipo, una petición que fue rechazada por los directivos del Real Madrid, quienes consideraron que la cifra era demasiado exagerada para un jugador de solo 14 años. Sin embargo, el padre de Neymar negó rotundamente esta historia, afirmando que la verdadera razón fue que Neymar no sentía que fuera el momento adecuado para salir de Brasil. Al mismo tiempo, el Santos mostraba un gran deseo de que Neymar continuara en el equipo. Con el paso de los días, Neymar confirmó que en ese momento estaba muy indeciso y temía alejarse de su familia y no adaptarse a la vida en España. Por eso, se negó a dejar su país y decidió continuar con su primer amor, sabiendo a ciencia cierta que esa oportunidad se le presentaría más de una vez en el futuro. El talento de Neymar fue clave para mejorar rápidamente la situación económica de su familia en Brasil. A su regreso de España, firmó su primer contrato con el Santos, acordando un salario de 100.000 reales brasileños a la semana. Esta cifra se multiplicó por más de 12 al año siguiente. Con 16 años, ya ganaba 125.000 reales brasileños al mes. Estas cifras permitieron a su familia comprar su primera casa junto a Vila Belmiro, el estadio principal del Santos. Neymar continuó con el equipo juvenil del Santos, marcando en casi todos los partidos hasta que llegó la temporada 2009. Justo después de cumplir 17 años, el Santos lo ascendió al primer equipo. El 7 de marzo de 2009 fue la primera vez que Neymar entró en la convocatoria del Santos para la jornada 12 del campeonato brasileño. Media hora antes del final del partido, el entrenador Wagner Mancini hizo debutar a Neymar en un intento de encontrar soluciones ofensivas en un partido cerrado. Neymar entró al campo abrumado por la magnitud del evento para él, una sensación acompañada de una gran confianza en sus habilidades. Rindió a un buen nivel y su equipo ganó 2-1 después de que Neymar causara grandes problemas a la línea defensiva del Oeste. Inmediatamente, en la jornada siguiente, Neymar fue titular contra el Mogi Mirim y marcó su primer gol en la victoria de su equipo por 3-0. Menos de un mes después, el Santos llegó a las semifinales del campeonato y Neymar marcó el gol de la victoria para el Santos contra el Palmeiras en el partido de ida. En la vuelta, repitieron el resultado para llegar a la final contra el Corinthians, liderado por la leyenda brasileña Ronaldo Nazario. Todo el mundo esperaba el partido para ver el enfrentamiento entre el presente y el futuro, entre un Ronaldo en el ocaso de su carrera y un Neymar en quien, con cada día que pasaba, crecían las esperanzas de los brasileños que veían en él al abanderado de una nueva generación brasileña destinada a continuar escribiendo en el libro de oro de Brasil.
Sin embargo, el maestro superó al alumno y el Corinthians se coronó campeón del campeonato brasileño tras ganar 3-1 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta, con un resultado global de 4-2. Ronaldo marcó 2 goles, poniendo fin a las esperanzas de Neymar de ganar su primer título con el Santos al inicio de su carrera. En esa temporada, Neymar jugó 42 partidos, logró marcar 14 goles y dar 7 asistencias, cifras ciertamente muy buenas para un jugador que no era titular en la mayoría de los encuentros. En Brasil, la temporada de fútbol comienza con el nuevo año, a diferencia de Europa, donde la mayoría de las ligas empiezan en agosto y terminan en mayo. En esta temporada, Neymar se consolidó como la estrella y el máximo goleador del equipo, convirtiéndose en el principal ejecutor de los penaltis. El 15 de abril de 2010, Neymar anotó un repúquer, es decir, 5 goles en un solo partido contra el Guaraní, en un encuentro de clasificación para la Copa de Brasil. Ganó el Campeonato Paulista, fue nombrado mejor jugador de la final y terminó la temporada como el segundo máximo goleador de la liga con 17 tantos. Un rendimiento excepcional para un jugador tan joven hizo que la afición brasileña comparara sus habilidades y su estilo de juego con los de Robinho. Más aún, algunos aficionados lo veían como el Pelé de la era moderna. Y la verdad es que aunque esto pueda parecer una exageración, Neymar era el tema de conversación de los agentes de jugadores de todo el mundo que soñaban con llevarlo a Europa para que jugara al más alto nivel. Por ejemplo, el West Ham, conocido por comprar o ascender jugadores de su academia y venderlos por grandes sumas a los grandes de Inglaterra, fue uno de los primeros interesados en Neymar, ofreciendo al Santos 12 millones de libras. La oferta aumentó posteriormente a 16 millones, pero fue rechazada por la directiva, que exigía el pago de la cláusula de rescisión de 28.4 millones de libras. Incluso el Chelsea intentó ficharlo, con una oferta que llegó a los 20 millones de libras, pero Neymar, por segunda vez, prefirió quedarse en Brasil y no salir por el momento. Esta vez, sin embargo, no fue por su padre, sino por una llamada de la leyenda brasileña Pelé, quien lo animó a quedarse en el equipo una temporada más. Poco después, Neymar declaró que estaba centrado únicamente en el Santos y que no le interesaba ninguna oferta en ese momento. Su agente, Wagner Ribeiro, confirmó más tarde que el futuro de Neymar estaba en Europa, diciendo textualmente: Neymar quiere convertirse en el mejor jugador del mundo, y todos sabemos que sus posibilidades de lograr este sueño son del 0% en Brasil. Neymar continuó la temporada y logró las mejores cifras de su carrera en una sola campaña. Marcó 42 goles y dio 8 asistencias en 60 partidos. A pesar de esto, en esa temporada Neymar tuvo su primer problema con un entrenador, algo que nos reveló una parte importante de su personalidad que veríamos en el futuro. La causa del problema fue que el entrenador del equipo, Dorival Jr., eligió a otro jugador para lanzar un penalti en un partido de liga. La decisión enfureció a Neymar, que se enfrentó al entrenador y a 3 de sus compañeros. Naturalmente, esto llevó a que el Santos le impusiera sanciones por mala conducta. Al final de la temporada, Neymar fue elegido como el tercer mejor jugador de Sudamérica, por detrás de Andrés D'Alessandro, estrella de River Plate, y Juan Sebastián Verón, que jugaba en Estudiantes de La Plata. Neymar comenzó la temporada 2011 con gran fuerza. Ganó el Sudamericano Sub-20 tras marcar 9 goles en el torneo, llevándose los premios al mejor jugador y máximo goleador, con 5 tantos más que su perseguidor más cercano. Con el Santos logró revalidar el título del Campeonato Paulista tras vencer al Corinthians en la final por 3-2 en el global de la eliminatoria, marcando el gol decisivo que les aseguró el título. Cabe destacar también que esta fue la temporada de la retirada de Ronaldo Nazario, debido a un hipotiroidismo que le causó problemas de salud, entre los que destacaba el aumento de peso. Fue como si hubiera esperado el momento perfecto para pasar el testigo del fútbol brasileño a una joven promesa que, sin duda, sería la próxima leyenda del país. El 28 de julio de 2011, el Santos de Neymar se enfrentó al Flamengo de la leyenda Ronaldinho, en un partido de la jornada 12 del campeonato brasileño. El encuentro terminó 5-4 a favor de los compañeros de Ronaldinho, quien marcó un hat-trick. Sin embargo, el evento que acaparó todos los focos fue el gol de Neymar en el minuto 26, que fue la comidilla del mundo en ese momento. ¿Y cómo no iba a serlo? Si ese gol ganó el premio Puskás al mejor gol del mundo en 2011. A pesar de que el Santos terminó la liga en 10ª posición esa temporada, Neymar recibió el premio Mejor Jugador de la Liga tras marcar 13 goles y dar 5 asistencias. Y todo lo anterior era una cosa, pero lo que venía era algo completamente diferente: la Copa Libertadores, el torneo continental de Sudamérica. Llevó al Santos al trono del continente latinoamericano, consiguiendo para su equipo el tercer título de Libertadores de su historia, que por cierto es el último que han ganado hasta la fecha.
Con este título, el Santos se clasificó para el Mundial de Clubes. Neymar terminó la temporada como el mejor jugador de Sudamérica, tras lograr un récord de 130 votos del total, y entró en la lista de los 10 mejores jugadores del mundo, además del ya mencionado premio Puskás por su gol contra el Flamengo. Al final de la temporada, los clubes más grandes del mundo, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United y el Chelsea, se peleaban por él, pero el Santos cortó de raíz las esperanzas de los clubes europeos y logró renovar el contrato de Neymar hasta la temporada 2014 con un salario mensual de 615.000 euros, lo que lo situaba en el puesto 12 de los futbolistas mejor pagados del mundo. El sueño de jugar en Europa se posponía una vez más. La temporada 2012 fue una de récords personales para él. Logró marcar 43 goles en 47 partidos con el Santos, cifras que le permitieron revalidar el premio al mejor jugador del continente con 299 de los 300 votos, 149 más que el segundo clasificado, Paolo Guerrero. Entró en la lista final para el premio al mejor jugador del mundo por segundo año consecutivo, esta vez quedando en el puesto 13. Todo indicaba que era difícil que Neymar permaneciera mucho más tiempo en Brasil. Un jugador joven y talentoso que lo había ganado todo con su equipo y había arrasado con todos los récords individuales. ¿Por qué quedarse en Sudamérica? Y así fue. Al inicio de la temporada 2013, en concreto el 18 de marzo, Neymar declaró que soñaba con jugar en Europa, en un gran club como el Barcelona, el Real Madrid o el Chelsea, pero tampoco quiso crear un gran revuelo. Y dijo que se iría en el momento que él considerara oportuno. El 26 de mayo, Neymar jugó su último partido con el equipo de su infancia contra el Flamengo. Fue un partido cargado de emociones y dominado por la tristeza de la afición y del propio jugador, que lloró en más de una ocasión mientras el público coreaba su nombre. El 27 de mayo, Neymar anunció que había llegado a un acuerdo con el Barcelona por un contrato de 5 años y que se uniría al equipo después de la Copa Confederaciones, que se jugaría en 3 semanas. 2 semanas antes del torneo, el Barcelona anunció oficialmente el fichaje de Neymar y su presentación al público en el Camp Nou, donde 57.000 espectadores acudieron a darle la bienvenida. Neymar costó a las arcas del club 57 millones de euros, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro del club en ese momento, tras el sueco Zlatan Ibrahimović, con una cláusula de rescisión de 190 millones de euros. Y efectivamente, tras la finalización de la Copa Confederaciones, que ganó Brasil tras vencer a España en la final por 3-0, Neymar recibió el premio a mejor jugador del torneo tras marcar 4 goles. Después, regresó a España para comenzar su andadura con el gigante catalán. A pesar del hermoso marco dramático que rodeó el traspaso de Neymar al Barcelona tras 4 años en el primer equipo del Santos, los comienzos no fueron tan idílicos como se esperaba. Primero, el caso del fiscal de Madrid y la acusación al Barcelona y al agente de Neymar de evasión de impuestos en el fichaje. Además, un socio del club presentó una denuncia acusando al Barcelona de presentar contratos ficticios en la operación. Este asunto provocó la dimisión del presidente del Barcelona, Sandro Rosell, de su cargo, aunque negó que la causa de la dimisión fueran las acusaciones dirigidas contra él, alegando motivos personales. Tras un tira y afloja y juicios por todas partes, el nuevo presidente del Barcelona, Bartomeu, admitió que el club realmente pagó 86 millones de euros y que la razón para no anunciar el precio real del fichaje fue un acuerdo entre el club y el padre de Neymar. Al comienzo de la nueva temporada, Neymar se sometió a una operación de amígdalas y se perdió el inicio de la pretemporada. Además, estaba en tratamiento por anemia, con los médicos del club confirmando que lo estaban tratando e intentando ajustar su peso a su altura, ya que era mucho más delgado que el peso ideal de un futbolista. Posteriormente, Neymar estuvo listo para jugar en agosto y disputó su primer partido en un amistoso con el Barcelona contra un combinado de estrellas de Tailandia. Entró como suplente y marcó su primer gol con el Barcelona el 6 de agosto, 10 días antes del inicio de la temporada. Tras solo 3 partidos oficiales, Neymar logró su primer título con el Barcelona al ganar la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, supliendo la ausencia de Lionel Messi, que se lesionó en la primera parte. Con la consecución del título, toda la prensa catalana elogió a la joven estrella y su rápida adaptación al club catalán. Más tarde, Neymar jugó su primer partido en la Liga de Campeones de la UEFA contra el Ajax de Ámsterdam, el 18 de septiembre. Un partido que el Barcelona ganó por 4-0 y en el que Neymar dio una asistencia a Piqué. Apenas 6 días después, marcó su primer gol en la Liga Española, contra la Real Sociedad. El 26 de octubre de 2013 llegó el momento en que Neymar jugaría su primer clásico, que en ese momento era un partido no menos importante que una final de la Copa del Mundo. El Barcelona de Lionel Messi contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Lo que añadió aún más emoción y expectación al partido, antes de que comenzara,
fue que no solo Neymar jugaba su primer clásico, sino que también compartía el evento Gareth Bale, recién traspasado al Real Madrid desde el Tottenham por 101 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol en ese momento. El partido terminó con una victoria del Barcelona por 2-1, y Neymar logró acaparar todos los focos tras marcar el primer gol y dar una asistencia a Alexis Sánchez, siendo elegido mejor jugador del partido. Posteriormente, Neymar jugó un partido de la Liga de Campeones contra el Celtic y el Barcelona ganó por 6-1, después de que Neymar marcara un hat-trick en solo 14 minutos, lo que permitió al Barcelona clasificarse como primero de grupo. La primera temporada de Neymar con el Barcelona terminó con 15 goles en 41 partidos y un solo título, la Supercopa de España. En 2014, Brasil fue sede de la Copa del Mundo, y por primera vez, Neymar participó en el evento más grande del mundo después de un éxito rotundo en su primera prueba internacional en la Copa Confederaciones de 2013. El torneo comenzó con Brasil como cabeza del grupo que incluía a Croacia, México y Camerún. En el partido inaugural contra Croacia, la selección croata sorprendió a la brasileña al adelantarse con el primer gol tras un error de Marcelo, que marcó en propia puerta. Pero Brasil no tardó en reaccionar, y en el minuto 29, Neymar marcó el gol del empate y el primer gol de Brasil en el torneo. En la segunda parte, el árbitro pitó un penalti a favor de Brasil y Neymar lo convirtió para poner a su equipo por delante. El partido inaugural terminó con un resultado de 3-1 para Brasil. En el segundo partido de la fase de grupos contra México, el encuentro finalizó con un empate a 0, posponiendo la clasificación como primero de grupo para el partido contra Camerún. Brasil entró en ese partido con toda su fuerza y lo terminó con un resultado de 4-1, con Neymar marcando los dos primeros goles. Brasil se clasificó como primero de grupo para enfrentarse a Chile en los octavos de final, la selección que había eliminado a la campeona del mundo, España, en la fase de grupos y que estuvo a punto de ganar a Brasil. Sin embargo, Brasil se aseguró la clasificación en la tanda de penaltis después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con un empate 1-1. Neymar marcó el último penalti para Brasil y a continuación el jugador chileno falló el suyo, clasificando a Brasil para los cuartos de final. Esta fase fue una pesadilla en la carrera de Neymar. Brasil se enfrentó a Colombia con todas las miradas puestas en Neymar y James Rodríguez, los mejores jugadores del torneo hasta ese momento. La selección brasileña no tardó en adelantarse y en los primeros 7 minutos, Thiago Silva marcó el primer gol con una asistencia de Neymar. En la segunda parte, David Luiz, con un magnífico tiro libre, tranquilizó a la afición brasileña al marcar el segundo gol. Sin embargo, James Rodríguez recortó distancias en el minuto 80, convirtiendo un ambiente tranquilo en una batalla campal entre las dos selecciones. En el minuto 88, tras una entrada muy dura del defensa colombiano Zúñiga, Neymar cayó al suelo gritando de dolor y no pudo abandonar el campo más que en camilla. Tras el partido, el examen médico confirmó que Neymar sufría una fractura de vértebra en la parte baja de la columna, lo que confirmaba su ausencia para la semifinal contra Alemania. La canariña entró en el partido de semifinales contra la Mannschaft alemana sin su principal estrella, Neymar, y su capitán, Thiago Silva, quien tampoco jugó el partido por sanción. Ese día se produjo el mayor escándalo en la historia de la Copa del Mundo y de Brasil, la debacle del Maracaná, que vio a Brasil perder en su propia casa y ante su público por 7-1 contra la National Mannschaft. Este partido es considerado sin lugar a dudas el peor recuerdo en la historia de la selección brasileña. Un partido que provocó la destitución de todo el cuerpo técnico, liderado por Scolari, tras el final del torneo y que pospuso el sueño de Neymar de ganar la Copa del Mundo hasta Rusia 2018. La temporada 2014-2015 comenzó con el fichaje de Luis Suárez por el Barcelona, procedente del Liverpool por un valor de 82 millones de euros, dando inicio a la era del tridente Messi, Suárez y Neymar, o la MSN, que batió la mayoría de los récords. El Barcelona logró ganar el título de la Liga Española con 94 puntos, tras una reñida competencia con el Real Madrid que terminó la temporada con 92 puntos. Cabe destacar que el Barcelona marcó 110 goles en la liga, de los cuales 81 fueron obra del tridente MSN. En la Copa del Rey, el Barcelona se clasificó para la final contra el Athletic de Bilbao y le ganó por 3-1, consiguiendo su segundo título de la temporada. Una semana después de proclamarse campeones de la Copa, se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones a la Vecchia Signora, la Juventus. La final de Berlín fue un nuevo capítulo en la historia de Neymar.
Tras marcar el tercer y último gol que sentenció el título, el Barcelona ganó a la Juventus por 3-1. Neymar igualó a Messi y Ronaldo como máximo goleador del torneo con 10 goles y se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en una final de la Copa Libertadores y en una final de la Liga de Campeones. Por primera vez, Neymar entró en la lista de los 3 finalistas para el premio al mejor jugador del mundo, quedando en tercer lugar por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La temporada 15-16 no empezó de la mejor manera para Neymar, que se perdió los partidos de la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Sin embargo, regresó en octubre y marcó un póker contra el Rayo Vallecano. Neymar continuó con su racha de genialidades que permitió al Barcelona revalidar el doblete nacional. En la temporada 16-17, el Barcelona consiguió 90 puntos, pero no pudo revalidar el título de Liga que perdió ante el Real Madrid por una diferencia de 3 puntos. Sin embargo, logró mantener el título de la Copa del Rey por tercera temporada consecutiva. El 8 de marzo de 2017, el Barcelona se enfrentó al PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, después de que el partido de ida terminara 4-0 a favor del equipo parisino. La eliminatoria parecía sentenciada y la afición del Barcelona solo esperaba una victoria para salvar el honor y mitigar el impacto de una eliminación humillante. Pero el Barcelona, liderado por Neymar, que fue la estrella indiscutible del partido, marcando 2 goles y asistiendo en el sexto, se clasificó tras una victoria histórica sobre el PSG por 6-1, en uno de los mejores partidos de la carrera de Neymar, si no el mejor. Sin embargo, en los cuartos de final, el Barcelona se despidió del torneo ante la Juventus, que le ganó por un global de 3-0. Así el Barcelona terminó la temporada con el título de la Copa del Rey. Antes de la nueva temporada, Neymar sorprendió a la directiva del Barcelona comunicando su deseo de abandonar el club. La decisión no tardó más de un día en hacerse realidad. El Paris Saint-Germain anunció el pago de la cláusula de rescisión del contrato de Neymar, fijada en 222 millones de euros, en el que sigue siendo el traspaso más caro de la historia del fútbol. Neymar declaró entonces que creía en el proyecto del PSG y que ayudaría a conseguir la primera Liga de Campeones de su historia. Sin embargo, la mayoría de los aficionados del Barcelona consideraron que la principal razón de su salida era escapar de la sombra de Messi, un jugador cuya presencia en el mismo equipo te privaría de muchos premios individuales que él se llevaría. Comenzó la temporada y Neymar se adaptó rápidamente a la liga francesa, marcando 20 goles antes de lesionarse el 25 de febrero en un partido de liga contra el Marsella. La lesión fue una fractura en un hueso metatarsiano, una lesión muy grave que le hizo perderse todo lo que quedaba de temporada. Terminó la temporada y llegó la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, un torneo que fue uno de los peores que Brasil ha jugado en los últimos años y que supuso un nuevo fracaso para Brasil y Neymar en un mundial, tras ser eliminados por Bélgica en cuartos de final, con Neymar marcando solo 2 goles. La temporada, que Neymar había empezado bien, terminó con una lesión que le apartó de casi la mitad de la segunda vuelta y por segunda vez consecutiva, su sueño de ganar la Copa del Mundo se desvaneció. Comenzó la temporada 2018-2019 y la maldición de las lesiones no dejaba en paz a Neymar. Las lesiones le hicieron perderse más de la mitad de la temporada, pero a pesar de ello, logró marcar 23 goles en 28 partidos, tantos que ayudaron al PSG a ganar la Liga Francesa. Sin embargo, durante toda la temporada, la presión sobre Neymar fue evidente. Fue sancionado con 3 partidos en la Liga de Campeones por criticar al VAR y al árbitro del partido contra el Manchester United, un partido que perdieron por 3-1 en su propio estadio, una derrota que les eliminó del torneo en octavos de final. Los problemas de Neymar empezaron a aumentar cada vez más. En la final de la Copa de Francia contra el Rennes, el PSG perdió en la tanda de penaltis y Neymar agredió a un aficionado del equipo rival. Los problemas continuaron y la temporada siguiente Neymar se ausentó de los entrenamientos. Fuentes cercanas afirmaron que era un intento por su parte de volver al Barcelona. Sin embargo, tras el fracaso de las negociaciones y la aplicación de medidas disciplinarias, Neymar regresó al inicio de la temporada y jugó con el PSG. Realizó una temporada más que excelente, en la que consiguió el triplete nacional, y lo que es más importante, llegaron a la final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, quedándose a un solo partido de lograr la hazaña europea. El PSG estaba a un solo partido de conseguir un cuadruplete histórico que podría haberse convertido en un sextete si hubieran ganado la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, con lo que el proyecto de Nasser Al-Khelaifi habría triunfado por completo. Pero el PSG perdió contra el Bayern de Múnich en la final por 1-0. Neymar lloró desconsoladamente al final del partido.
consciente de que era una oportunidad que no se repetiría tanto para ganar el título como para ganar el premio al mejor jugador del mundo. En cualquier caso, el premio al mejor jugador del mundo de esa temporada fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. La temporada 2021 comenzó con Neymar contrayendo el coronavirus, lo que le hizo perderse el partido inaugural de la temporada, un partido que el PSG perdió por 1-0 contra el Lens. Fue una temporada muy floja para Neymar, que se perdió más de 30 partidos por lesiones, ya fuera en el aductor o en el tobillo, y 4 partidos de sanción por tarjetas rojas. Una temporada que vio al PSG perder el título de liga por primera vez en 3 años y ser eliminado en semifinales de la Liga de Campeones por el Manchester City. A pesar de que era evidente la incomodidad de Neymar con el PSG esa temporada, renovó su contrato hasta 2025, por la fe del presidente del club en la capacidad de Neymar para conseguir el primer título de la Liga de Campeones para el equipo. Con el inicio de la nueva temporada, el PSG fichó a la leyenda Lionel Messi, formando una delantera compuesta por Neymar, Mbappé y Messi. A partir de aquí, Neymar empezó a sentir que su papel en el PSG ya no era el mismo, especialmente con la presencia de Kylian Mbappé, que se había convertido en la primera estrella del equipo gracias a sus grandes números, y también la presencia de Lionel Messi, que acapararía todos los focos, tanto de él como de toda la liga. Neymar intentó adaptarse a la nueva situación y encajar en un sistema que podría hacer historia para el PSG. Pero, como de costumbre, debido a las lesiones, Neymar se perdió 4 de los primeros 5 partidos de la temporada. Con un rendimiento muy deslucido, terminó la temporada con 13 goles, además de ganar la Liga Francesa, cuyo mérito se atribuyó a Kylian Mbappé, el jugador que había llevado al equipo a sus espaldas en la liga mientras Neymar estaba lesionado y Messi no se adaptaba al equipo en su primera temporada. Con el objetivo de estar listo para la Copa del Mundo de 2022, que podría ser su última oportunidad de ganar el torneo, Neymar comenzó la temporada con gran fuerza, marcando 9 goles y dando 7 asistencias en solo los primeros 11 partidos de liga. Luego viajó a Qatar para participar en la Copa del Mundo con la selección. Desafortunadamente, en el partido inaugural de Brasil contra Serbia, Neymar se lesionó. La lesión le hizo perderse el segundo y tercer partido de la fase de grupos contra Suiza y Camerún. Sin embargo, la selección brasileña logró clasificarse como primera de grupo. Neymar regresó en los octavos de final contra Corea del Sur, marcando un gol y dando una asistencia, y Brasil ganó por 4-1. En los cuartos de final contra Croacia, a pesar de que fue un partido defensivamente cerrado y Livakovic, el portero de Croacia, estaba jugando el partido de su vida, el encuentro llegó a la prórroga. Al final de la primera parte de la prórroga, Neymar, con un esfuerzo individual, marcó el gol que adelantaba a Brasil. Un gol que debería haber clasificado a Brasil para enfrentarse a Argentina en semifinales. Pero la tenaz selección de Croacia no tiró la toalla y logró marcar un gol a 3 minutos del final del partido, llevando el encuentro a la tanda de penaltis. La tanda de penaltis fue una pesadilla y el fin de los sueños de Neymar de ganar la Copa del Mundo tras la brillante actuación del portero croata Livakovic. Brasil fue eliminada de la Copa del Mundo y la carrera de Neymar comenzó a desmoronarse rápidamente. Con el final de la Copa del Mundo, Neymar regresó al Paris Saint-Germain para continuar la temporada. Era muy evidente la falta de pasión de Neymar por seguir jugando y compitiendo al más alto nivel. Lo vimos desde el primer partido después del torneo, cuando fue expulsado por simular para conseguir un penalti, y lo vimos salir del campo riendo, como si ya no le importara. Un mes después, Neymar jugó un partido contra el Lille, en el que se lesionó el tobillo y se perdió el resto de la temporada. Al final de la campaña, Neymar sorprendió al mundo entero con la noticia de su traspaso al Al Hilal de Arabia Saudí, despidiéndose del fútbol europeo. El jugador de 31 años, que por primera vez tenía una gran oportunidad de ser el número 1 en Europa tras la marcha de Ronaldo y Messi, decidió que ya era suficiente y puso fin oficialmente a cualquier esperanza de ser, al menos una vez, el mejor jugador del mundo. Y la verdad es que no hay un nuevo capítulo del que podamos hablar. Menos de un mes después de su llegada al Al Hilal, Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada 23-24 antes de que comenzara. Neymar fue un jugador con el potencial para ser una de las leyendas del fútbol de todos los tiempos. Un jugador que marcó 297 goles y dio 193 asistencias en 506 partidos en su carrera de clubes, y marcó 79 goles en 128 partidos con Brasil, siendo el máximo goleador histórico del país más grande del fútbol mundial. Siempre se dijo que era el número 3, por detrás de Messi y Ronaldo, y cuando se le presentó la oportunidad de ser el número 1, decidió tirar la toalla.